¿Está? Tendremos las versiones de las 14 y las de las 17, la parte de... bueno. Entonces, de la clase pasada lo que vimos fue que toda medición tiene asociada un incertez, ¿sí? Cuando medimos con incerteza, y eso lo que nos permite a nosotros decir es que reportamos una magnitud, nunca un valor exacto, sino en realidad un intervalo en el cual estamos convencidos que está el valor que estamos buscando, y que si alguien realiza un experimento igual o similar, el valor por ahí no le va a dar el mismo, pero le va a dar dentro de ese intervalo. Que vamos a trabajar con una sola cifra, una cifra significativa para la incerteza. Ustedes van a hacer las cuentas con todos los valores que les dé la computadora o lo que fuere, y cuando reportan la incerteza, una magnitud con su incerteza, se van a quedar con una cifra significativa. Que el informe que les vamos a pedir tiene una estructura que tienen que respetar, y dentro del informe, algo que suele suceder que no viene así, es que toda información que sea visual, sea el desarrollo, el esquema del dispositivo experimental, una figura de barras, un gráfico, una función, lo que fuera, todo eso lo vamos a llamar figuras. Va a ser la figura 1, 2, 3, así. No vamos a tener figuras, gráficos, esquemas, cosas. Lo único que vamos a tener es una figura. Estoy haciendo un poco más fuerte el repaso de la clase pasada. ¿Cómo expresamos una medición? El resultado de una medición lo vamos a expresar como un valor central, o el valor, nuestra mejor estimación del valor, más la incerteza absoluta, ¿sí? Donde esta incerteza absoluta tiene varias contribuciones. Una, seguro, es el error del instrumento, la incerteza instrumental. Entonces, si solo hiciéramos una medición, tendríamos el error junto con, solo sería la contribución del error instrumental. Pero si además hacemos n lecturas o n mediciones, vamos a tener el error estadístico, donde el error estadístico va a ser la desviación estándar dividido la raíz del número de mediciones. Entonces tenemos algunas ideas o si tienen algunas hipótesis o cosas que podemos testear, pueden testear, y es que el valor medio y la desviación estándar se estabiliza a medida que n crece. A medida que n crece, esos valores empiezan a variar cada vez menos. El error instrumental es independiente del número de mediciones, y que el error estadístico es la desviación estándar dividido la raíz de n, y ese sí disminuye a medida que n crece. Es importante recalcar que si bien el error estadístico disminuye, siempre está la contribución de la incerteza instrumental. Entonces el error, la incerteza nunca se hace cero. Eventualmente uno lo que puede hacer es que el error estadístico, aumentando el número de mediciones, lo puede hacer despreciado. Entonces, una pregunta que nos hacíamos en la clase pasada era ¿cuántas mediciones hago? ¿Cuánto tiene sentido medir? Entonces un criterio es decir, bueno, pido que el error estadístico sea igual al error instrumental. Entonces de ahí me queda esa. Y entonces en principio yo lo que quiero averiguar es en el n óptimo. Entonces, ¿cómo determino esta desviación estándar? Lo que hago es hacer algunas mediciones, 10, 20, lo que fuera, rápido y fácil, como para tener una desviación estándar de mi experimento, y a partir de tener el error instrumental y la desviación estándar de algunas mediciones, puedo determinar el n óptimo. Y entonces, con un n de mediciones que sea mayor o igual que el n óptimo, me aseguro que el error estadístico es del mismo orden que el error instrumental. Si puedo y quiero, y tiene algún sentido económico, no solo en dinero, sino en tiempo, bueno, si quiero disminuir un poco ese error, hago más mediciones que el n óptimo. Pero el n óptimo me da una idea de cuántas mediciones tengo que hacer. Bien. Entonces, ¿cómo visualizo esos datos? ¿Cómo vamos a tener de nuestra distribución de datos qué es lo que vamos a hacer?
Y lo que vamos a tratar de hacer en general, una forma gráfica de mirarnos es a través de un histograma. En un histograma lo que hacemos es dividir a nuestro rango de valores en cajitas, si quieren, en donde lo que vamos a hacer es decir, bueno, si nuestros valores caen en esta caja, los vamos a contar. ¿Sí? Entonces, yo para eso, el otro día les pedía que me mandaran sus alturas, entonces voy a compartirles otra cosa. Ahí está. Entonces, acá tenemos incluidas las alturas que me enviaron durante estos días, ¿no? Donde tenemos unos como 54 metros y yo ahora los ordené porque me sirve para hacer ahora lo que quiero hacer. Entonces, quiero hacer, ahora llenaron más que esta tarde, así que permítanme ordenarlos de vuelta. Entonces, lo que vamos a hacer es hacernos un histograma de estas alturas. Podríamos hacer sort data. Esto es. No estoy usando el Origin porque me consume mucha memoria y compartir pantalla y el Origin me cuelga la cosa. ¿No? Entonces estoy usando Google Docs, Google Sheets, pero es básicamente lo mismo. Entonces, lo que quiero hacer, quiero cambiar la cámara. A ver qué se ve. Y dejo de compartirles. Y pongo esto. Así se ve. Así lo ven todos grandote. No sé qué me dice ahí, pero bueno, no importa. Entonces, lo que quiero hacer es justamente hacer un histograma. Entonces, más o menos vimos que yo tengo una altura mínima que es de 1 metro con 50, así voy a poner 1,50 acá. A ver si esta vez no me equivoco. Entonces voy a marcar de a 10 centímetros. 1,60, 1,70, 1,80, 1,90 creo que era la máxima que había, y por las dudas marco 2 metros. Entonces lo que voy a hacer es contar. O sea, me dividí las cajitas que cuento las alturas que están entre 1,50 y 1,60. ¿Qué hago con las del borde? O sea, hay distintos criterios, tienen que ver el programa que usen como hace. Si 1,60 lo cuenta acá adentro o si 1,60 lo cuenta en la siguiente caja. Y eso depende de cada programa qué convención use. ¿Sí? Yo voy a usar la que voy a usar, que voy a contar que el 1 que es como un intervalo para la caja cerrado y abierto, ¿no? El 1,60 lo voy a contar en la próxima caja. Entonces las primeras alturas que tengo son 1,54, que tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 de 1,54, entonces voy a hacer una crucecita. 1, 2, 3, 4, 5. Después en la del 1,60 que tengo, voy a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tengo 19. Espero que me alcance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y entonces ahora cuento las que tengo de 1,72, de 1,70 en adelante. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. No me acuerdo cuáles eran las anteriores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, mira, 17.
Por suerte llegamos al 1,80. 1, 2. 1,80. Tengo 3. 1, 2, 3. Y 1,90 tengo 1. Y parecía que entre que escribía yo y anotaba aparecieron 2 más de 1,65. Así que voy a poner acá. Entonces fíjense que si yo les mostraba la tabla y además no estaba ordenada y les decía cuál es el promedio, era súper difícil decir más o menos cuál es el promedio. Sin embargo, ahora, con esto acá, y yo sé que el promedio ahora va a estar acá, entre 1,70 y 1,70. Tiene que estar más o menos ahí. Seguro el promedio no va a ser 1,90 y seguro no va a ser 1,50. El promedio va a estar entre 1,70, entre 1,60 y si quieren 1,80. Entre ahí vamos a tener el promedio. Pero fíjense que de hacer algo relativamente sencillo nos queda una información que es fácil de ver y relativamente fácil de interpretar. Si no es exactamente la moda, porque la moda, vimos la clase pasada, que el valor que más se repite, probablemente el valor que más se repita esté entre 1,70 y 1,60, porque son la mayor cantidad de valores que tengo. Y algo que es interesante es que esto también me dice algo, que si yo le pregunto a alguien que no estaba aquí, le pregunto cuánto mide, probablemente es más probable que caiga entre 1,60, entre la cajita que llamé de 1,60 a 1,70 y de 1,70 a 1,80, que sea de 1,90, 2 metros o menos de 1,50. ¿Sí? Y hoy, hace un rato, Marcelo les dijo, no, yo mido 1,73, entonces, pum, lo tenemos que poner acá. Y a Mailén le preguntamos hace unas horas que nos decía que medía 1,50 y algo, entonces Mailén cae acá. Entonces, fíjense que si le preguntamos a alguien que está si bajo, ahora no podemos, pero si lo hiciera en la facultad, yo saldría al pasillo de la facultad y traería 3 personas y seguramente sus alturas es altamente probable que caigan acá. ¿Es imposible que caigan fuera? No, si la llaman PID, mide 1,49, así que entraría por acá. Y tengo 2 primos, Álvaro y Tomás, que miden más de 2 metros. Entonces entrarían en la cajita de más allá de 2 metros. Y también depende mucho de la población en la que estamos, ¿no? Acá nosotros estamos en una población más heterogénea, si hacemos esto mismo en jugadores de básquet y todo esto se correría mucho más para allá. Pero el histograma es algo, es una herramienta que es de fácil construcción y que nos permite averiguar un montón de cosas visualmente que no veríamos, por ejemplo, en una tabla. Entonces ahora les vuelvo a compartir la presentación. Me deja esto, ahí está. Entonces, lo que decíamos, vamos a mirarlo en la slide que viene. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dado una distribución de datos, lo que hacemos es dividir eso en intervalos de igual ancho y lo que contamos es cuántos valores obtenemos en esas cajas. En inglés se llaman bin size, en, en castellano se pueden decir factor de clase. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un valor, entonces lo que contamos es 1. Acá tenemos un valor, entonces tenemos 1. Acá de vuelta tengo un valor en este intervalo, entonces cuento 1. Acá tengo 3, 1, 2, 3, entonces cuento hasta 3. Lo mismo en el próximo. Y después tengo 1, no tengo nada, que puede pasar en una caja, nosotros no tenemos nada, como es este caso, y así. En general, lo que hacemos es, o ponemos la frecuencia absoluta, que es directamente qué cantidad tenemos, o podemos hablar de la frecuencia relativa, que es dividimos el total sobre el número de mediciones, y en este caso 12. Y siempre en el eje X lo que ponemos es la magnitud que estamos midiendo en términos de altura, con alguna unidad, ¿no? Yo en el dibujito que hice hace un rato, tendría que haber puesto altura en metros y número de metros. Entonces, ¿qué
¿qué histograma esperamos obtener? En muchos experimentos, no en todos, pero en muchos, un histograma suele tener esta pinta de ser simétrico y que va descendiendo a medida que nos alejamos del valor medio. Tiene un valor central, que uno va a pensar que es el valor más probable, no necesariamente el valor más probable, pero es el valor que mejor representa al valor al promedio de todos esos valores. Ahora, y la forma del histograma depende fuertemente de el tamaño que elijamos para el factor de clase o bin size. Entonces, ¿por qué cambiamos a veces ese tamaño? Es porque a veces hay información que, dependiendo del tamaño del bin size, no vemos. Entonces, fíjense, en este primer ejemplo, lo que tenemos es en todos los gráficos que vamos a ver ahora, es la misma muestra de 1000 datos, y lo único que voy cambiando es el bin size o el factor de clase. Entonces acá tomé un factor de clase de 2, entonces fíjense que pareciera que es una distribución al menos entre -2 y 6 uniforme, que el promedio de los valores esté en 2, pero bueno, entonces decido achicar el bin size, entonces bueno, pareciera, ya no parece ya uniforme, pareciera que hay 2 picos, pero no me queda del todo claro todavía. Entonces sigo achicando un poco el bin size y ahí sí ya me parece que hay 2 picos, que hay una distribución que está centrada en el 0 y que hay una distribución que está centrada en el 4. Y achico todavía un poco más y ahí sí me aparecen claritas las 2 distribuciones que estaban sumadas antes. Entonces, uno va cambiando el tamaño del bin size para ver si encuentra alguna clase de información. Si lo achico muchísimo, tampoco empieza a tener sentido porque ya directamente tengo muy pocos valores en cada factor de clase, entonces pierdo la idea del histograma, ¿no? Si pongo un factor de clase tan chico que al final tengo solo un único valor por clase, no tiene sentido tampoco. En este caso no les muestro uno más chico porque a medida que achicaba, igual siempre terminaba viendo los dos picos, o las 2 modas, si quieren, donde ahora sí puedo mirar, bueno, que hay una distribución que está centrada en 0 y que hay una distribución centrada más o menos en 4. De vuelta, fíjense que el histograma me permite obtener información rápidamente del gráfico. Entonces, ¿todos los histogramas van a tener unas campanadas? No, eso va a tener una distribución más o menos uniforme, la cantidad de veces que sale el 1, la cantidad de veces que sale el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, es a grandes números más o menos siempre la misma. Entonces ahí tenemos un histograma que no tiene forma de campana. Entonces tenemos el histograma simétrico, un histograma que tenga una asimetría negativa, otro que tenga una asimetría positiva, o si pensamos en modas, que tiene una única moda, un único valor más probable, un histograma con el que vimos recién que tiene 2 modas, o eventualmente algo que sea que tenga muchas modas, que sea multimodal. Métrico, pero no necesariamente. Entonces, cuando el número de datos crece en ciertos experimentos, efectivamente el histograma tiende a una distribución, una distribución acampanada que se llama la función o distribución de Gauss, que está definida por esta fórmula donde sigma es la desviación estándar y x medio es el valor medio. Entonces, la campana de Gauss tiene esos 2 parámetros que la van a definir. El x medio me va a decir en dónde está centrada, y sigma lo que me va a decir es cuánto se dispersan los valores respecto de ese valor central. Un sigma grande nos va a dar una campana más achatada, un sigma chico lo que nos va a dar es algo más aflautado. Y eso es lo que vamos a ver en esta diapositiva de acá. Qué antigüedad, digo diapositiva. Menos mal que no dije transparencia.
Entonces, acá por ejemplo tenemos tres valores medios distintos, 3, 8 y 10. Esta está centrada en 3 y tiene una desviación estándar de 1. Esta está centrada en 8 y tiene una desviación estándar de 0.4, entonces más finita. Y esta es una distribución que está centrada en 10 y su desviación estándar es de 1,6, entonces está más achatada. Y acá tenemos las tres centradas en 6, cada una con las distintas desviaciones estándar, entonces están más expandidas la que tiene una mayor distribución. Hay algunas propiedades de la distribución de Gauss. En X menos y más la desviación estándar son los puntos de inflexión de la curva que están aquí. Acá tiene, de entre acá tiene una concavidad y es partida y tiene una concavidad que es distinta. El área bajo la curva entre menos y más la desviación estándar es el 68% total del área. Entonces, esta área que está aquí, estoy señalando ahora, es el 68% del área bajo la curva, más 2, más y menos 2 sigma, el área va a ser del 95.4, y si le sumo 3 veces la desviación estándar, y tengo el 99% del área total. A veces uno tiene que pensar, y entonces uno habla que el ancho de la campana es 2 veces la desviación estándar, que no es el ancho a la mitad de altura. ¿Sí? El otro es otra cosa, que el ancho a la media de altura es 2.35 veces la desviación estándar. Entonces, ¿qué consecuencias tenemos de esto? Es que si yo tengo una distribución de Miatos de Gaussiana, entonces lo que tengo es que tengo un punto 68%, perdón, punto 68 por probabilidad o 68% de probabilidad que un nuevo dato caiga en X más menos la desviación estándar. Y lo que hicimos hace un rato con respecto a alturas, que la próxima altura lo más probable es que caiga cerca del 1,70, que va a ser más o menos la desviación estándar. Y es menos probable que tengamos un valor que esté más alejado. Y dada una muestra de promedios o medias, ¿no? Imagínense que yo tomo un único experimento de mil datos y los divido en datos de 100. Acá a esos les saco el promedio y tomo una nueva serie de datos de 100. Lo que voy a ver es que el promedio de esos nuevos datos va a tener un 0.68 de probabilidad, o dicho otro modo, un 68% de probabilidad de caer en un intervalo que sea el X medio más menos el error estadístico. Entonces, eso nosotros, este cuatrienio no lo estamos charlando, pero tiene que ver con una cosa que se llama el teorema central del límite. En el fondo lo que nos dice es que si nosotros tomamos los promedios, hacemos un histograma de los promedios de mediciones, eso va a tener una forma gaussiana y va a funcionar así. Y con eso, medio rápido, pero así, si no tienen tiempo de hacer la práctica hoy, es un poco lo que les quería contar. Ahí está. Bueno, ¿Cuántas son ahí, la práctica? O dale. si tienes dudas antes de la presentación. ¿No? Bueno, voy a compartir la guía. Vamos a hacer una vista rápida de qué es lo que vamos a hacer. ¿Se ve bien o Sí. logran un poquito más? Ahí está.
Bueno, lo primero que dice la guía es, ya les dije que hay 3 conjuntos de datos, tienen que elegir un único conjunto de datos. Cada conjunto de datos lo tenemos con decimales separados por punto o decimales separados por coma. Tienen que elegir cuál es el conveniente para ustedes, pero una vez que hacen eso, lo que tienen que hacer es importar los datos en el origin. ¿Está bien? Tienen tutoriales en el campus para realizar todas las actividades que están planteadas acá en la guía. Lo primero que dice es importar los datos y van a ver que tienen datos de 200 mediciones del periodo de un péndulo y lo que tienen que hacer es dividirlo en cuatro grupos. Un grupo de 200 datos, uno de 120, de 60 y de 30 datos. Los datos están mezclados, por lo cual no hay que hacer ninguna estrategia de muestreo para tomar datos, sino que lo que hacen es seleccionar los primeros 30 datos de la columna y los pegan al lado, seleccionan los primeros 60, los pegan al lado, los primeros 120 los pegan al lado y entonces tienen un conjunto de 200, 120, 60 y 30 datos. Lo primero que vamos a hacer es estadística en columnas, o sea, vamos a caracterizar estas 4 muestras por medidas de posición, como son el valor medio y la moda, y medidas de dispersión, que son el desvío estándar, que recuérdense que el desvío estándar está relacionado a la dispersión de los datos, y por lo que dijo Jorge recién, está asociado casi a la incerteza estadística de un dato, ¿está bien? O sea, porque dijo que en un dato más o menos el desvío estándar, en la media más o menos un desvío estándar, tengo una probabilidad de 68% de que caiga un nuevo dato. Y el error estándar o desvío estándar de la media es lo mismo, pero la probabilidad de que caiga una nueva media. ¿Está bien? Es lo que se llama error de la media. O sea, da una idea de la dispersión, pero no da una idea de la dispersión de los datos, sino que da una idea de la dispersión de los valores medios. Entonces la idea es calcular, haciendo operación estadística en columnas, calcular media, desvío estándar, error estándar y moda para las 4 muestras. El paso siguiente es que comparen los resultados obtenidos, a ver si hay alguna tendencia en que los valores cambien a medida que crece el tamaño de muestra. Ya saben, por lo que repasó hoy Jorge, que la media y el desvío estándar se espera que a partir de un cierto n, de alrededor de 20 o 30, no se vean modificados ampliamente, o sea, tienden a estabilizarse. Sí pueden tener pequeñas fluctuaciones debido a la aparición de un dato extremo. Es como si decía Jorge, la media más o menos de la distribución está centrada en un lugar, pero si tomo un nuevo dato y esa persona mide 1,98 m, me va a correr la media ligeramente. ¿Está bien? Pero eso no hace de que cambie toda la distribución, sino que se va a ver afectado por la presencia de datos extremos. Porque a veces una pregunta es, bueno, sí, pero la media me bajó un poquito o aumentó un poquito con el n, pero tienen que ver en el contexto de las incertezas involucradas y de los valores medidos, si esos aumentos o disminuciones que ven son reales o no. Sí, lo que sabemos entonces es que media y desvío uno no espera una tendencia con el n, pero sí deberían esperar un cambio del error estadístico o desvío estándar de la muestra o error estándar con el n. Recuerden que es el cociente entre el desvío estándar muestral y la raíz del número de datos. Una vez que tienen toda esa información, conociendo además que el error instrumental es el dado por la resolución del cronómetro, que en este caso es 0,01 segundos, o sea, es un 1 en la última cifra significativa de las medidas que están midiendo, que tienen en el archivo, ¿no? No las midieron. Es 0,01 segundos, teniendo el error instrumental y el error estadístico. El error estadístico es el error estándar, este sigma sobre raíz de n, están en condiciones de expresar para cada n cuánto vale el valor medio más menos su error absoluto total, donde el error absoluto total tiene la contribución del error instrumental y el error estadístico. Recuerden que la contribución no es la suma de ambas contribuciones, sino que la raíz cuadrada de las sumas de las contribuciones al cuadrado. ¿Está bien?
lo que son aditivas son los errores al cuadrado. ¿Está bien? O sea, el error absoluto total es la raíz cuadrada del error estadístico al cuadrado más el error instrumental al cuadrado. Y después, para un n en particular, acá lo plantamos para n igual a 200, que tomen el desvío estándar para n igual a 200 y tomen el error instrumental y hagan el cociente desvío estándar debido error instrumental y elevado al cuadrado. Esa era la ecuación del n óptimo. ¿Se acuerdan que venía de igualar al error instrumental con el error estadístico? Y ahí van a poder calcular si el n óptimo está por debajo de 200 o por arriba de 200. O sea, si 200 fue un número que estaba por debajo de llegar la condición óptima de igualar el error estadístico o el instrumental, o si lo superamos y tenemos un error instrumental, un error estadístico igual o menor que el error instrumental. Esa es la primera actividad. ¿Está bien? Acá tienen un detalle también de en qué, o sea, en qué tutoriales tienen una explicación de cómo hacer esta actividad. La segunda actividad es lo que hizo Jorge, realizar el histograma. ¿Está bien? Lo que van a hacer es hacer un histograma para el conjunto de 30 divisiones queriendo obtener un histograma de 5 columnas. Eso está explicado en el tutorial de cómo hacer ese histograma. Y después lo que van a hacer es repetir el histograma van a hacer histograma de 60 datos, 120 y 200 usando el mismo factor de clase o bin size o ancho de intervalo que obtuvieron para el intervalo de 30 datos. ¿Está bien? Los histogramas, como les mostró Jorge, vieron que se ven muy afectados por el tamaño del intervalo, o sea, por el factor de clase. Vieron que pasaban de observar una bimodalidad cuando el ancho de intervalo era pequeño a observar una gran distribución que no podían distinguir que había dos picos y tomaban un ancho de intervalo grande. En general, cuando se quieren comparar histogramas, siempre se toma como criterio que el ancho de intervalo tiene que ser el mismo para todos los histogramas. En este caso vamos a comparar el histograma de 30, 60, 120 y 200 datos usando el ancho de intervalo obtenido para 30 datos. Esto no quiere decir que ese ancho de intervalo sea el óptimo para cada uno de los histogramas. ¿Está bien? Sino que es un ancho de intervalo estándar que uno toma para poder comparar los histogramas entre sí. Y lo que es lo que uno quiere ver de los histogramas, bueno, uno quiere ver si los histogramas son simétricos, si son asimétricos, si la media y la mediana están contenidas en el centro, o sea, en la barra central, si hay alguna tendencia que se observe a medida de que uno aumenta el n, ¿no? O sea, si se ve que va siendo más simétrico o más acampanado a medida que el número de datos crece. Eso es el objetivo de esta actividad. También tienen un detalle de en qué tutoriales tienen una explicación para realizar esta actividad. Un comentario que hace acá, que es lo que yo les decía, los histogramas se ven muy afectados por la forma por el ancho del intervalo, por el factor de clase. Acá, como estamos comparando histogramas, usamos un único factor de clase para todos los histogramas. Pero si el objetivo fuera hacer un histograma de 30, 60, 90 y 120 datos, no para comparar entre sí, sino para obtener el histograma con un ancho de intervalo óptimo, existen muchas reglas semiempíricas que lo que hacen es aconsejar de alguna manera o dar algún criterio para elegir el número de columnas que uno debería tener en el histograma. ¿Está bien? Nosotros acá proponemos una como ejemplo, que es la regla de Sturges, que lo que dice es que el número de columnas es igual a 1 más 3,3 el logaritmo decimal del número de datos que tenemos en la muestra. ¿Está bien? Es un criterio, hay muchísimos criterios basados en distintas cosas. Algunos se ven muy afectados por la presencia de datos extremos, otros no se ven afectados por la presencia de datos extremos, pero estos se usan cuando uno quiere obtener
un histograma con el ancho óptimo. ¿Está bien? O sea, quiero que quede claro que el objetivo de la actividad 2 es comparar los histogramas entre sí. Entonces uno no busca el factor de clase óptimo para cada histograma, sino que usa un factor de clase común para los 4 histogramas. En la actividad 3, uno lo que quiere hacer es obtener, esperen que se actualice la pantalla. En la actividad 3, uno lo que va a querer hacer es dibujar la mejor curva teórica, o sea, la curva de Gauss, la distribución de Gauss, que mejor ajusta o que más se parece al histograma que estamos observando. Vamos a trabajar solamente con los histogramas de 60, 120 y 200 datos. ¿Por qué? Porque, como había dicho Jorge, los histogramas que tienen una distribución gaussiana tienden a esa distribución cuando el n es grande, ¿verdad? Para n's aún más grandes. O sea, se ve que el histograma cada vez se pueden ir haciendo intervalos cada vez más chiquitos y se va a ir tendiendo a la función de Gauss. Entonces, esperar un histograma gaussiano para 30 datos es muy, o sea, no es esperado. Y por eso uno vamos a trabajar con los 3 histogramas de 60, 120 y 200 datos. Y lo que vamos a hacer es una cosa que se llama, vamos a verlo más adelante, que se llama ajuste no lineal, que es, dada una ecuación, encontrar cuáles son los parámetros de esta función de Gauss, A, X, C y W, de la manera en que está escrito, porque es la forma en la que escribe la ecuación de Gauss el origin. ¿Cuál es esta función cuyos parámetros A, X, C y W mejor ajustan al histograma? ¿Está bien? O sea que lo que vamos a hacer es obtener esa curva que mejor representa el histograma y recuperar ese valor XC, ese valor omega y ese valor A preexponencial. Y lo que vamos a comparar es ese valor XC y el valor omega. Si compararan esta ecuación con la ecuación de Gauss que mostró antes Jorge, van a ver que XC es el valor central del histograma, es el valor central de la función de Gauss. ¿Está bien? La función de Gauss es una función simétrica y acampanada, centrada en el valor, la media, en la media, que acá la representamos con XC, que es el nombre, la notación que usa el origin. Y omega es lo que habíamos llamado el desvío estándar muestral. Entonces, lo que pretendemos es que para 60, 120 y 200 datos obtengan la mejor curva de Gauss, observen cómo es la curva respecto al histograma y además comparen cómo son los valores de XC y de omega que les otorga el programa, que van a ver que se los otorga con una incerteza, ese XC y ese omega, y compararlos con el valor de la media y de el desvío estándar obtenido para ese número de datos. ¿Está bien? Todavía no tenemos las herramientas estadísticas para poder decir si el XC que obtuvieron es igual o no a la media observada. Y si el desvío estándar que midieron haciendo operaciones en columnas es igual al omega que les da el origin cuando hacen esta función de Gauss. La clase que viene, que todavía va a ser el TP1, vamos a hacer otra actividad, pero seguimos en este TP, vamos a ver criterios gráficos y criterios más haciendo cuentas, digamos, con los cuales vamos a poder tomar una decisión si XC es igual a la media y si omega es igual al desvío estándar. ¿Está bien? Por ahora lo que queremos es que calculen estos valores que salen de este ajuste con la ecuación gaussiana y los comparen con los valores observados, o sea, con los valores arrojados al hacer estadística en columnas. La semana que viene vamos a ver un criterio más cuantitativo para poder comparar si es XC es igual a la media y si omega es igual al desvío estándar. ¿Está bien? Esas serían las 3 actividades. O sea, la primera, caracterizar las 4 muestras con las medidas de posición y dispersión, y algo muy importante, expresar el valor medio con el error absoluto total para cada muestra. El segundo, confeccionar los histogramas y compararlos entre sí y ver si hay alguna tendencia con el número de datos y ver dónde se encuentra la media y la moda en esos histogramas. Y la tercera, que es
ver cuán parecidos son estos histogramas a la distribución de Gauss. Y para eso vamos a ajustar entonces el histograma con la función teórica de Gauss y comparar los parámetros de la función x, y omega con la media y el desvío estándar muestrales obtenidos con el origin. ¿Está bien? O sea que esto es una especie como de resumen de lo que dice la guía. ¿Está bien? Igual acuérdense que nosotros siempre suponemos que la guía la han leído previamente y que por lo menos han hojeado el material y han tratado de avanzar en la lectura, cosa de ahora apenas arranquemos con los grupos puedan ponerse a trabajar. ¿Está bien? Ya les conté también entonces lo del foro de laboratorio. Si no llegan a terminar la práctica hoy, pueden consultar dudas a través del foro de laboratorio, a través del mail, o si no, pueden mostrarnos los gráficos de Origin, la clase que viene, o de Cy Davis, o de lo que tengan, nos comparten la pantalla y les sacamos dudas. A ver, no sé si lo dijo, pero ¿de qué dependen los 3 sets? No, son 3 sets distintos. Pueden elegir cualquiera al azar. ¿Está bien? En verdad fueron 3 estudiantes distintos que midieron 3 péndulos distintos. ¿Está bien? Un péndulo, ¿saben qué es? ¿No? Es una bolita pendiendo de un hilo que la hacen oscilar alrededor de la posición de equilibrio, y lo que miden es el periodo del péndulo, el tiempo que transcurre entre una posición y que vuelve a la misma posición el periodo. El péndulo. Y lo que hicieron estudiantes en otros cuatrimestres en forma presencial fue medir 200 veces el periodo de un péndulo, y vamos a ver la clase que viene que el periodo del péndulo depende de la longitud del hilo y nos permite sacar algún tipo de información que vamos a ver recién la clase que viene. ¿Está bien? No sé si hay más dudas. ¿Se entendió lo de la elección de cuál archivo tomar? Si el separado por comas o el separado por puntos? Eso no se van a dar cuenta hasta quizás hacer alguna operación en el Origin o en el Cy Davis y ver si cuando hacen, no sé, 3 dividido 2 les pone 1.5 o 1,5. Entonces ahí ya van a saber si el separador es de punto, separador decimal es punto o coma. Y si no, prueban de importar y ver si les importa bien los datos o si se los separa en 2 columnas. ¿Bien? ¿Alguna duda? Si no, le damos para adelante con los grupos. Nahuel, del grupo